Muy buenas, una vez más a Manantiales en el Desierto. Tiempos difíciles, ¿verdad? Pero qué bueno que tenemos al río de agua viva, tenemos ese manantial de agua viva en nuestras vidas, el cual pues es Cristo Jesús. Él prometió saciar nuestra sed, Él prometió cambiar el desierto en un huerto de riego. Él prometió grandes maravillas que tenemos en la palabra de Dios y estamos pues aprendiendo día tras día, semana tras semana. Y estamos en un tema apasionante que hemos titulado, estas cosas os he hablado para. Si usted ha seguido un poco la trayectoria, vimos que en 3 ocasiones, en Juan 15, versículo 11, Juan 16, 1 y Juan 16, 33, hasta en esas 3 ocasiones, Jesucristo dice en el Evangelio, estas cosas os he hablado para, en primer lugar, que tengamos gozo. Estamos ahí en ese gozo. También que tengamos paz y también que no tengamos tropiezo. Si su vida se halla en alguna de estas, digamos, posibilidades, si tiene falta de gozo en el aspecto negativo, si va tropezando siempre en la misma piedra, o si su vida no tiene la paz que Dios le quiere dar, quizá es porque no estamos haciendo el debido caso a lo que está escrito para que usted y yo lo pongamos por obra. Jesús fue muy determinante cuando dijo estas cosas en el Evangelio, en el amor hacia Él cumpliendo su palabra. Veíamos en la semana pasada que guardar su palabra equivale a amarle. En Primera de Juan lo dice también con mucha claridad. Dice, no el que me ama mi palabra guardará, como en Juan 14 y Juan 15 estuvimos viendo, pero sí dice que aquel que ama al que es Dios, al Creador, ama lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha creado. En muchas ocasiones el problema de la falta de gozo es que estamos omitiendo algunos pasajes bíblicos o algunos preceptos bíblicos que son de suma importancia. Por ejemplo, el tema del perdón. Sabemos y hemos hablado en otros programas que cuando una persona no ha perdonado, queda de alguna manera, hay un vínculo con una raíz de amargura. 3 consecuencias hay cuando alguien no perdona. Por ejemplo, haciendo un paréntesis, hay tristeza en la casa del Padre. Dios, como Señor, nos entrega a los verdugos. Luego podemos ser sacudidos por espíritus que el Padre obviamente no está de acuerdo con que nosotros no perdonemos cuando Él nos ha perdonado. Y eso trae, por supuesto, la tristeza del mismo Padre y la tristeza para nosotros. Hay consecuencias en la desobediencia. Sin embargo, la palabra nos habla en muchas ocasiones que si queremos que nuestra vida vaya bien y ser bienaventurados en todo, tenemos que ser obedientes y fieles a la palabra. Hoy vamos a concretar un poquito más en el gozo. En Juan 15, en ese versículo tan importante, Juan 15, que estamos analizando, versículo 11, quiero ya concretar un poquito, hemos hecho el preámbulo. Dice así en la versión Dios, en Reina Valera dice así, estas cosas os he hablado, el Evangelio, el anuncio y la proclamación de la verdad escrita en la palabra de Dios, que nunca olvidemos que es la verdad más segura, la revelación profética escrita, ahí no hay duda acerca de su interpretación. Podemos, y muchos creemos, en los dones proféticos, en el ministerio profético, pero si hay algo seguro, sin lugar a dudas, inequívoco, es lo que está escrito ya, lo que está recogido en la palabra. Y nos dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Ahora yo quiero que usted se plantee algo. El gozo del Señor, que es infinito, Dios es infinito, su gozo infinito, Dios es infinito, su paz infinita, Dios es infinito, su humildad, su mansedumbre, su misericordia es infinita. Por lo tanto, el gozo del Señor, que es infinito, inefable, que no puede caber, no lo podemos contener en un envase, en una vasija tan finita como somos usted y yo, dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. ¿Se da usted cuenta? Si el gozo del Señor estuviera en nosotros, no habría problema, dolor, enfermedad, ni siquiera saber que vamos a morir en una fase terminal,
que nos pudiera privar el gozo, porque ese gozo sería superior a cualquier circunstancia que podamos estar atravesando. Eso es lo que Jesús quería transmitir. Las personas no dependemos de circunstancias cuando somos hijos de Dios y estamos andando correctamente en su caminar, en su palabra, siguiendo sus pasos. Y sus pasos han sido establecidos en la palabra de Dios para saber cómo Él anduvo y cómo nosotros también debemos ahora de caminar. Dice, y vuestro gozo sea cumplido. Esa palabra cumplido es completo, es que no cabe más, es perfecto, es maduro, es lo que ya no se puede llenar más. Un vaso que está completamente lleno de agua y por más agua que usted eche, ya no va a caber ni una molécula más de agua porque está completo. Jesús quería que su pueblo, que sus seguidores, que sus discípulos, que usted y yo, y si usted no es discípulo aún, que pueda serlo, tuviéramos la plenitud del gozo. No simplemente gozo cuando las cosas van bien, sino todo el gozo que pueda caber en una persona, finitamente hablando, completo. Pero es que podemos verlo en otras versiones y nos arroja un poquito más de luz. Dice en la versión Dios habla hoy para que vuestra alegría sea perfecta. Y dice también en la nueva traducción viviente, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Jesús dice de su gozo, usted y yo seamos llenos. Y dice, así y así desbordarán de gozo. Yo no sé si usted se percata, pero pocas personas desbordan de gozo. Desbordar de gozo, imagínese una presa de agua que contiene el agua y en un momento determinado se desborda, rompe la presa y empieza a caer el agua. Obviamente puede traer estragos a una población cercana, pero imagínese ahora el gozo en su vida, sin ningún estrago, porque a nadie el gozo del Señor va a poder dañar. Dios quiere que usted sea alguien que desborde de gozo, que tenga una alegría perfecta. Dios quiere que nosotros vivamos en el gozo de Él, porque Él tomó, no lo olvide jamás, la cruz, tomando nuestro lugar, tomando nuestros pecados, tomando todo lo que nosotros hicimos, todas nuestras rebeliones, muriendo por ellas, venciendo en la cruz, levantándose a pesar de que la muerte quería retenerle, no le pudo retener. Él no pudo ser retenido por la muerte porque no había ningún tipo de derecho contra él, porque en él no había corrupción. Así que levantándose al tercer día de la muerte, venció al pecado, venció a la muerte, venció al diablo y conquistó áreas como es el gozo, como es la paz y como es la justicia para usted y para mí. Qué bendición tan grande, ¿verdad? Y muchas veces nos dejamos llevar por circunstancias adversas, vienen problemas a nuestra vida, vienen situaciones que quizá no entendemos y caemos como un avión en barrena, caemos hacia abajo, pero no se olvide acudir siempre a la palabra de Dios. Tengo dos pasajes hoy que me parecen preciosos para que entendamos a qué se refería Jesús con poder tener gozo y podemos acudir para verlos al libro de los Hechos. Hay dos pasajes donde los primeros discípulos, nuestros primeros apóstoles, tuvieron experiencias en las cuales, quizá viéndolo con unos ojos naturales, con unos ojos fuera de la fe, serían un motivo más que suficiente para echarnos para atrás y decir, uy, qué triste, ¿no? Qué deplorable, qué injusticia, y cargarnos a lo mejor de ira o de una raíz de amargura. Sin embargo, vamos a ver la actitud de estos primeros discípulos, cómo ellos se manifestaron en este tiempo. Vamos a Hechos 5, si a usted le parece bien, podemos leer allí. Y aquí ocurrió, hay un pasaje precioso donde Pedro y Juan son perseguidos, son encarcelados y también se les dio latigazos. En este pasaje, que sería un pasaje, pues yo creo que prototipo de cuando una persona está sufriendo, imagínese usted, si es cristiano me va a entender, que por hacer algo noble, por predicar la palabra, por hacer una campaña en la calle, a usted le metieran en una cárcel no como las de ahora, con televisión, con gimnasio, con ejercicio, No. Una cárcel de hace 2000 años. Una cárcel donde muy pocas personas hoy podrían vivir.
Incluso en los países más, digamos, de segunda, tercera clase, por decirlo de alguna forma, todos somos iguales, pero económicamente hablando, esas cárceles no tienen nada que ver, aunque están hacinados los presos y algunos mueren, con las que habían hace 2000 años, usted se puede hacer cargo. No había agua corriente, no había alcantarillado, no había la higiene que hay hoy. Sin embargo, Pedro y Juan son encarcelados, y yo les quiero leer desde el versículo 21 de Hechos 5. Miren ustedes cómo ellos aplican, y mire usted la consecuencia. Ellos parten en el Hecho 21, cuando les prohíben, en el versículo 27, 28 y 29, dice así: no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre, en el nombre de Jesús. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, hablando de Jesús. Les habían prohibido predicar de Jesucristo. Pero aquí en Hechos 5, versículo 28, en esa intimidación, ellos perseveraron. Dice el 29, y ahora preste atención. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Fíjese esta máxima y este principio. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, yo le pregunto algo. ¿No es esto lo que hemos visto en Juan 15:11? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis gozo. ¿No están acatando la voluntad de Dios antes que lo que ellos pueden pensar o podrían llevar a cabo? A lo mejor podrían haber callado ante la amenaza. Si se da cuenta y seguimos leyendo hasta el versículo 41, va a ver usted como la consecuencia. Jesús no nos engañó, ni mucho menos. Jesús es portador de la verdad, el camino, la verdad y la vida. Dice: a este Dios ha exaltado, continúan los apóstoles hablando, con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo, que es la misma naturaleza de Dios en nosotros, ha dado a los que le obedecen. Fíjese cómo seguimos la pauta. Aquel que obedece, estas cosas os he hablado para, hay una consecuencia: gozo, no tropiezo y, por supuesto, la paz. Pero el Espíritu Santo es para los que obedecen, y en el Espíritu Santo tenemos esos atributos. Y continúa diciendo: ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. ¿Cómo estaba la situación? Encrispada, violenta, amenazas de muerte, querían matarlos, enfurecidos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: varones israelitas, mirad por todos vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí mucho pueblo, pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Fíjese usted que 2000 años de historia, hablamos de 2000, pero van subiendo, estamos en el 2015 ahora, 2000 y pico años de historia, y aún no se ha desvanecido la obra de Cristo. No fue este Teudas, no fue este Judas, que desaparecidos ellos la obra cesó. Cristo es el camino, la verdad y la vida, el Hijo de Dios manifestado en cuerpo, manifestado al mundo, visible, para que todos podamos ver el reino de los cielos como ha llegado a nosotros. Quizá usted y yo no lo hemos visto, pero lo tenemos en la palabra. Hemos visto su milagro en nuestra vida, la transformación de nuestras vidas por su poder. Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Jesús prometió, y aquí lo vemos, que su reino era inconmovible, que su reino no tenía fin. La palabra nos habla de ese reino y lo vemos como ni la persecución del pasado ni la persecución actual han podido acabar
con el reino de Dios establecido en Cristo Jesús como principal piedra de ángulo, como roca fundamental que no puede ser movida. Ahora bien, si seguimos leyendo, en este clima de encrispación, de quizá temor por los apóstoles porque podían sufrir un perjuicio, vamos a ver lo que sucedió. Dice 39, mas si es de Dios, no la podéis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Esto sucedió con Pablo, como usted sabe, cuando se llamaba Saulo. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, fíjese usted, después de azotarlos, se dice pronto, pero no le dieron una palmadita en la espalda, los azotaron con violencia, los azotaron con frustración, respiraban deseos de muerte. Les intimidaron para que no hablasen en nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y a continuación dice, y ellos, y aquí yo quiero hacer énfasis, ellos, los apóstoles, después de estas cosas, después de haberlos latigado, intimidado y amenazado, salieron de la presencia del concilio gozosos, gozosos. Recuerde, en el versículo que hemos leído anteriormente, dice, es necesario, 29, Hechos 5, 29, es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. De otro modo, con otras palabras, estas cosas nos dijo Jesús para que en Él tengamos gozo. Es necesario obedecer a Jesús antes que vuestra amenaza. Y a continuación, en el versículo 41, dice, como consecuencia de obedecer a Dios antes que a los hombres, dice, y salieron del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. ¿Se da usted cuenta? La obediencia, a pesar de que parezca algo insólito, inaudito, la obediencia trae sobre nuestra vida el gozo del Señor. Jesús no nos mintió cuando dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis gozo, para que mi gozo esté en vosotros, para que vuestro gozo sea perfecto, para que estéis a rebosar, para que ese gozo desborde y pueda dar gozo a otras personas. Dios da hasta que sobreabunda. Dios no da con escasez. A quien más se entrega, Dios más le da. Si usted quiere todo de Dios, deje que Dios tenga todo de usted. Pedro y Juan fueron fieles. Pedro y Juan se entregaron totalmente. Dice, haber sido tenidos, salieron gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Y todos los días, mire lo que hicieron ante la amenaza, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Recuerde que en la Gran Comisión, el último capítulo de Mateo, les dijo Jesús, id por todo el mundo y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Por tanto, ellos obedecían a Dios antes que a los hombres. La consecuencia fue muy clara. Afortunadamente, salieron con gozo. Hay otro pasaje muy parecido, también tiene que ver con una prisión, cuando Pablo y Silas fueron también en otro tiempo encarcelados. Quiero que vean, si usted estuviera en la cárcel, ¿cómo se sentiría? Posiblemente no hemos estado en la cárcel, muchos de nosotros, y podemos incluso mitificar un poco el tema, ¿verdad? Y decir, yo por causa de Cristo voy a la cárcel y donde haga falta. Pero el tema no es tan sencillo. Verse privado de libertad, verse en la posibilidad de que puedan atentar contra nuestra vida, eso nos pone en una posición donde la cárcel no se ve como algo donde va uno de vacaciones, sino donde hay un peligro. Muy brevemente, porque se nos acaba el tiempo, dice que cuando estaban Pablo y Silas, y recuerden que ya había muerto Juan el Bautista estando en la cárcel, otros estando en la cárcel habían sido también en la persecución, habían experimentado barbarie por parte de la persecución contra los cristianos. Pero dice aquí en el versículo 25,
y quiero un poquito antes, en el 22, decir, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, estaban siendo azotados y perseguidos, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, azotados, encarcelados, bien atados, bien guardados. 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos. Repito, después de ser azotados, encarcelados, atados con grilletes, con cadenas, a medianoche no se lamentaban, no lloraban, no estaban tristes, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Después de esto hubo un gran terremoto, se abrieron las puertas de la cárcel y pudieron salir. La historia es muy bonita, léala si tiene oportunidad, pero yo me quedo como y subrayo nuestro gozo, los que somos hijos de Dios, discípulos de Jesús, nuestro gozo no depende de las circunstancias, nuestro gozo depende de que sigamos las instrucciones de la palabra de Dios. Si a usted le falta el gozo, si hay algo en su vida que sigue vacío, si hay algo en su vida que no está experimentando este desbordamiento de gozo, no le eche la culpa a nadie, no busquemos un culpable, examinémonos y veamos si hay algo en lo que no estamos siendo fieles a los mandatos, a la enseñanza del Señor Jesucristo. Yo quiero orar por usted y por mí también, para que podamos vivir este sencillo pensamiento y mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, si tú has prometido que tendremos el mismo gozo que tú y tu gozo es infinito, si tú has garantizado en tu palabra que nuestro gozo va a ser completo y no va a caber más, y nos sentimos tristes, apocados, si nos sentimos en una situación donde algo nos falta, posiblemente es que no estamos haciendo el caso debido, no estamos siendo lo suficientemente obedientes y fieles a tu palabra. Y por ese motivo, hoy clamamos que nos lleves por tus sendas de justicia por amor a tu nombre y que podamos experimentar tu gozo infinito, incuantificable, desbordante, porque seamos como tus siervos hemos leído, fieles, obedeciendo a Dios antes que a los hombres, antes que nuestra propia carne y antes que cualquier otro pensamiento. Señor, yo bendigo y te pido tu bendición a cada persona que está escuchando. Quizá personas se han apartado del camino, quizá personas han incurrido en desobediencia y sus vidas andan en tristeza. Da una nueva oportunidad de que se vuelvan a ti, te pidan perdón, te digan, perdóname Señor, quiero ser fiel y obediente a tu palabra y así vivir en tu gozo cada día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Espero que el gozo del Señor en esta semana inunde sus vidas y sea desbordante para cualquier otra persona que contacte con usted. Hasta el próximo programa.